Señoras, señores, si estamos viendo, pueden seguir a Guailía Cacho. Arriba, vamos, arriba, arriba. Sale, arriba, vamos. Sale, arriba.
cámara dónde están? Arriba está, otra. Pero van todas juntas, ¿no? Sí. Por eso que me falla esto.
Bailarines de Huaylía, pues. Primera, segunda, tercera. Si hay cuarta, también. Bueno. Ya hay concurso de capataz. Ya hay último, ¿qué? Concurso de mayordomos. ¿Cómo se va a llevarse este concurso? Recuerda que tenemos 3 mayordomos con sus respectivos artistas que tienen su arpa, su violín y sus bailarinas. Tenemos en las bailarinas, tenemos primera, segunda, tercera, también hay cuarta y también de yapa. Pero vamos a hacer hasta tercera nada más. Ya mientras los encargados nos trae las bases, cómo se va a llevarse el concurso. Así es. El concurso se va a llevarse para que pueda escuchar el pueblo, puede ser acá en los parlantes. Así es que, señores artistas, ya deben prepararse. Vamos a dar inicio con los artistas o músicos, que es el arpa, arpa con arpa. De ahí viene violín con violín. De ahí viene Huaylías, su grupo con arpa, violín y baila primera, segunda y tercera de los... Ya, acá hice las bases. El concurso del arpa, entre arpa, que es el neto del pueblo y costumbrista. Segundo, concurso de violines, también auténtico, neto de nuestro pueblo costumbrista. Tercero, concurso de Huaylías, costumbristas del lugar. El concurso se realizará bajo los señores jurados que serán apelables, inapelables. Los encargados de cada grupo entran en acuerdo y respetar las bases. Con respeto, en bien de nuestras buenas costumbres de nuestro pueblo. Niña, por favor, A ver si está listo el otro jurado. Tres temas musicales libres, pero que son de amor. Pues había dicho que le vamos a dar el audio, no quiere.
Ya